Probablemente también tenía algo más que solo el edema en el brazo. Probablemente a nuestros colegas cirujanos le pusieron algo en el cuello que le está dando ese edema del brazo. Como ya les dije, entonces, estas tres circunstancias son circunstancias en que probablemente hay un coágulo. ¿Y qué son las posibilidades? Bueno, como les dije antes, niveles bajos de proteína CS, fibrinólisis disminuida, el prematuro aún tiene más cambios que el recién nacido a término. El daño ocurre en general en vasos grandes, pero seguimos sin tener un estudio que nos pueda dar unas pautas específicas basadas en evidencia. Pero la incidencia de trombosis en el recién nacido continúa aumentando rápidamente. Y la incidencia de 1 en 4,000 recién nacidos es más común en los varones. Como todo en el recién nacido, toda complicación, infecciones, hemorragia, todo lo que ustedes quieran pensar en el recién nacido, el varón tiene más frecuencia que las niñas. La trombosis cerebral isquémica arterial ocurre generalmente en la arteria media cerebral derecha. Pero esto es lo importante, el mensaje que quiero que ustedes se lleven. Porque uno piensa en derrame cerebral, parálisis, hemiplegia, y eso no ocurre en el recién nacido, no ocurre en el niño. El problema en el niño son convulsiones. O sea, sobre todo si en el primer día de nacimiento el niño tiene convulsiones, piensen en la posibilidad de un problema de trombosis, ya sea arterial o venosa, en el cerebro. O sea, arterial generalmente es isquémico, pero puede ser trombótico, y el venoso es trombosis de los senos venosos centrales. ¿Qué factores hay? Lo más importante es lo que nosotros hacemos y si hay una base de tendencias protrombóticas hereditarias. Como ustedes ven, trombosis sinovenosa en el niño. Miren dónde ocurre. Es el recién nacido el que está a mayor riesgo. ¿Qué enfermedades están asociadas? Deshidratación, complicaciones perinatales, sepsis, enfermedades crónicas y cualquier trauma o enfermedad que afecte la cabeza o el cuello. Si ustedes ven esto y empiezan a pensar en qué es lo que ha ido ocurriendo en los últimos 10 a 20 años en neonatología y la cantidad de enfermedades que antes eran fatales y que el niño no sobrevivía y que ahora nuestros colegas neonatólogos en los Estados Unidos y me imagino aquí en México, niños de 23 semanas de gestación están siendo salvados. Pero la cantidad de complicaciones que existen conllevan a que la incidencia de la trombosis del recién nacido va en aumento terriblemente. Estas son las tendencias protrombóticas hereditarias que se han descrito
y que se encuentran en más o menos un 10% de los niños que tienen una trombosis. Varía, algunas series dicen 40%, otras dicen 1%, yo escojo ahí por medio de 10%. Pero algunas de estas tiene uno que tomarlas como pautas internacionales que deben adaptarse a nuestro medio. Cuando digo a nuestro medio, tiene que ser específico a distintas áreas y distintos países. Por ejemplo, el factor 5 Leiden es muy frecuente en Europa, muy frecuente en los Estados Unidos, pero no en los pacientes afroamericanos, en donde casi no existe. En Latinoamérica la incidencia es bastante baja, pero en Colombia existe el factor 5 Cambridge y el factor 5 no definido, que causan el mismo problema, pero no son el factor del aire. O sea que tenemos que adaptar estos a qué es lo que se ve en nuestro medio. En Alemania es la lipoproteína A que se ve más afectada en el recién nacido, mientras que en los Estados Unidos esta incidencia es muy baja. O sea que debe verse por país, por región, cuáles son las enfermedades protrombóticas hereditarias que son frecuentes en la población a la que se está tratando. Estos son los estudios de la doctora del grupo alemán, y como ustedes ven, la frecuencia de estos riesgos varía desde el 22%, 4%, y como les decía, en los alemanes 68% tenían una tendencia protrombótica. Cuando nosotros hicimos estos mismos estudios en los Estados Unidos nos dio 2%, y entonces busquen ustedes dónde cae al fin la verdadera incidencia, y debe ser local. Aquí ustedes ven los estudios estos, incidencia de trombosis neonatal 5 por 100,000. Estos fueron los primeros estudios que se hicieron en Canadá y en Alemania. Antes se creía que la trombosis neonatal era algo rarísimo, como 1 en 1,000,000 de recién nacidos. Pero miren ustedes lo que ha pasado. Cuando vemos el registro italiano, ahora ya en el 2016, a comparación de 1995, 3 a 6 por 10,000, ya no por 100,000. 10 veces más el aumento de la incidencia de trombosis en el recién nacido. Es importante, y es debido a lo que yo les estaba diciendo antes, porque la trombosis neonatal está muy influenciada por lo que nosotros hacemos, por las enfermedades que ocurren durante ese periodo neonatal. Siguen siendo el recién nacido el que tiene el mayor problema, y estas son coágulos asociados directamente a catéteres centrales, y como ustedes ven, es el recién nacido el que está más afectado. El otro caso que les dije fue la masa abdominal en un varón, y ustedes ven aquí trombosis. Miren ustedes cuándo ocurre: venosis de venas renales. En los primeros 5 días es cuando se ve eso. O sea, una masa abdominal en el niño recién nacido en los primeros 3 o 4 días, piensen, trombosis venosa renal.
asfixia, septicemia, enfermedades cardíacas, enfermedades de la madre o anomalías de la placenta y más, el trauma causado por catéteres. Antes veíamos muchas trombosis arteriales porque se ponían muchos catéteres arteriales y eso en la neonatología ha ido desapareciendo completamente, mientras que los catéteres venosos han ido aumentando, sobre todo catéteres venosos centrales permanentes. Y esto conlleva a ese aumento de la incidencia de la trombosis en el recién nacido. Medicamentosas y hemopatías son más raras y en realidad enfermedades cardíacas congénitas, sepsis y el trauma de catéter es lo que nos está aumentando la trombosis en el recién nacido. Aquí ven ustedes el número de trombosis que se ven y catéteres intravasculares es lo que predomina en causa secundaria para que causa las trombosis del recién nacido. Y este es el estudio reciente de 2017. Como ustedes ven, estos son los factores que se ven en Alemania. Esto, para poderlo traducir a México, tiene que ser hecho en México, porque no se puede traducir directamente lo que pasa en otro país, porque estas tendencias, siendo hereditarias, se basan en la genética de cada distinta población.